Hola a todos y bienvenidos a Espinoy. Espinoy es de España y filipino. En Filipinas se dice Pinoy. ¿Sabíais que en Filipinas hay un montón de apellidos de origen español? ¿No lo sabíais? Si no lo sabíais, aquí está Diana para explicaroslo todo. Pues en el día de hoy vamos a hablar de algo que nos gusta a muchas personas, que son las party. Como ya sabéis, en unos países se hacen más fiestas que otras, de una manera o que otra, pero hoy vamos a hablar de las diferencias de España y Filipinas, así que vayamos allá. Número 1. La forma de beber. Ok, aquí en España, normalmente las fiestas es mucho de... Yo quiero beber. Existe lo que todos conocemos, el botellón, ¿no? El botellón puede ser o con tu grupo de amigos o puede ser en sitio grande, que es una fiesta y todo el mundo va. Y es literalmente cloc, 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 cloc. Y esto se hace antes de ir a la discoteca o del sitio de la fiesta. ¿Por qué? Porque dentro cuesta mucha pasta. Y aparte es un poco como de calentar la fiesta, ¿no? Como cuando calientas tu cuerpo al hacer el ejercicio. Y pueden ser en casas, en la calle, y después del botellón, a lo mejor dentro más cloc, cloc, más cloc, cloc. En Filipinas, la forma de beber, sin embargo, normalmente sí se bebe y tal, pero la diferencia es que hay comida. Entonces existe el pulutan. ¿Y qué es el pulutan? Es la típica comida que se prepara para acompañar a las bebidas. Pues hay platos especializados solo para acompañar a las bebidas, que pegan un montón. Esto hace que el alcohol vaya un poco más lentito, ¿no? Porque tienes ahí tu comida, tu bebida. Es que en Filipinas es muy importante la comida siempre. Pues normalmente esto pues son en sitios como o cerrados o terrazas, pero como en un sitio, no en la calle. Entonces, claro, yo me acuerdo, la primera vez que fui a un botellón, pensaba, no va a haber comida. Entonces, claro, yo antes de irme, yo comí en mi casa, vamos, una cena más grande, porque es que si no me va a dar ahí un clico y madre mía. Número 2. Lo que se hace, canto o baile. En España lo que se hace pues es bailar, ¿no? Ir a la discoteca o incluso en un pub o lo que sea y bailar, ¿no? Poner la música ahí a tope y... bailar hasta que sea aquí, vamos. Encima las mujeres, algunas que en high heels, ¿eh? En Filipinas, sin embargo, lo que se hace más es cantar. ¿Cómo? Lo que se hace es el karaoke. Mientras bebes, comes pulutan, hay un karaoke allí y todo el mundo cantando. Pues ahora yo, luego tú, no sé qué, no sé cuánto. No puede faltar en una fiesta filipina, da igual que seas joven, adulto, anciano, siempre va a haber karaoke. Hay sitios de karaoke, en las casas hay karaoke, ahora el YouTube tiene karaoke. Tras que haya un micrófono y el karaoke, eso ya... Entonces, claro, yo me acuerdo cuando todavía era chiquitita, pues había muchas fiestas pues filipinas que incluso iban los padres con sus hijos, ¿no? Entonces entre los hijos jugábamos con los hijos y los padres pues con los padres, ¿no? Pero como siempre había karaoke, entonces mi padre llegaba, se sentaba, cogía la lista, porque encima hay una lista, ¿no? En plan, hay un orden de cuando pones tu música, y me ponía ya la música Forever's Not Enough, Sana Jerónimo. Entonces cuando ya salía Forever's Not Enough, sabía que era mi turno, cogía el micrófono, que encima cantabas delante de todo el mundo. Yo estaba así de niña, era niña todavía, y yo así. And if forever's not enough for me to love you. Sin expresión, ¿vale? Porque era una niña de 10 años delante de un montón de gente. Todos, Esa canción a mí se me ha quedado como, vamos, esta es mi canción. Y número 3, las horas. Yo no sé qué pasa en España, que la fiesta dura hasta que el sol salga. Empieza encima a las 12 de la mañana, a veces a la 1 de la mañana, y acaba a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana, que ya ha subido el sol y todo, y luego te da tiempo para comerte un churro y todo, ¿sabes? O sea, dicen, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, pues ahora vamos a comernos un churro, claro, porque el bar ya abre a esta hora, ¿no? Entonces, es muy tarde las fiestas en España. Entonces, claro, aquí la fiesta, aquí, desde las 12 hasta las 6, pum, 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 pimba, 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 pimba. A las 7 de la mañana te tomas el churro, te vas a tu casa, duermes, te levantas y no sabes qué ha pasado en todo el día. Entonces en Filipinas, bueno, sí, dura la noche y tal, pero lo que pasa es que, por ejemplo, ya llegan las 3, las 4 de la mañana, la gente ya está un poco como cansada y tal, y pues ya se van a dormir, se quedan a dormir. Lo que hacen es quedarse a dormir porque el sol sube en Filipinas a las 5 de la mañana hasta el sol. Ahí la diferencia de hora. Claro, mis padres son estrictos
Y yo cuando salí a la fiesta, pero al principio no lo sabía, ¿no? Iba como a escondidas. De lo que decía era que me iba a casa de una amiga, a ver una película, pasar el rato allí, no sé qué, no sé cuánto. Claro, eran las 3, las 4 de la mañana y me decían, oye, tú, ¿qué peli estás viendo? ¿Avatar y Titanic o qué? Pues claro, yo sí me iba antes. Podía estar hasta las 7 de la mañana, pimba, 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 pimba. So that's that for today. Así que ya sabéis, si queréis invitar a un amigo o una amiga filipina que no haya crecido aquí en España, tenéis que avisarle que no hay comida, que vais a bailar y que vais a estar hasta las 7 de la mañana, ¿vale? Es Pinoy, es de España y filipino. En Filipinas se dice Pinoy.